Buenos días, me encuentro con Mario Agudelo Vázquez, un hombre que ha aportado fuertemente la construcción de paz rural, paz urbana, un hombre que viene de la dejación de armas del Ejército Popular de Liberación, un hombre que ha ayudado a construir y ha participado incluso en procesos de paz en la década de los 90. Un político, un hombre que ha sido alcalde de Apartadó, 2 veces diputado y ha tenido un trasegar bastante importante y amplio en Antioquia y en otras regiones del país. Mario Agudelo, buenos días. Buenos días, Fernando. Mario, esta entrevista es tratando de dar aportes para decirle al país, decirle al gobierno nacional, al gobierno departamental de Antioquia, a los gobiernos del área metropolitana, cómo se construye la paz rural, cómo se construye la paz urbana. Pero la primera pregunta es obligada. ¿Quién es Mario Agudelo? Bueno, yo nací en la ciudad de Medellín, estudié matemática pura en la Universidad de Antioquia. Desde el año 1978 me vinculé a la región de Urabá. Lo hice porque tomé la determinación de convertir en mi objetivo principal en ese momento la lucha por un nuevo país. Me vinculé a las filas del Partido Comunista Marxista-Leninista, que tenía un brazo armado que era el EPL. En el año 1991 hice parte de ese proceso de desmovilización de esta guerrilla. Igualmente para el año 1994 fui el puente, fui el medio a través del cual se logró un diálogo entre 3 grupos de milicias del área metropolitana con el gobierno nacional, que culminaron con una desmovilización de esos 3 grupos. Igualmente, después de la desmovilización, fui elegido a la Asamblea Departamental de Antioquia en 2 periodos, fui alcalde de Apartado y tuve una experiencia importante en materia de trabajo con internos de las cárceles del país, en las cuales logramos ayudar a muchachos que querían reconciliarse con la sociedad, querían desmovilizarse, y efectivamente con ese proceso se permitió que más de 1.200 de estas personas se reincorporaran a la vida civil. Esa es la experiencia en general y esa es mi hoja de vida. Mario, el acuerdo del Ejército Popular de Liberación, usted me corregirá, con el gobierno nacional en ese entonces de César Gaviria Trujillo, estaba ministro de Defensa Rafael Pardo, que es el actual ministro del postconflicto. ¿Cuántos hombres y mujeres hicieron dejación de armas por parte del Ejército Popular? En el caso del EPL fueron 2.100 personas las que hicimos parte de ese proceso de dejación de armas. Ese proceso se dio el 1 de marzo de 1991 y se dio en medio de una circunstancia política muy especial para el país. Estaba recién desmovilizado el M-19, fue una generación nueva de grupos guerrilleros que tomamos esa decisión de dejar las armas, EPL, M-19, PRT, Quintín Lame, en un momento en el cual hubo una reflexión profunda en la izquierda tradicional del país, sobre todo en la izquierda armada. Y sobre todo era muy importante para nosotros el proceso de cara a lo que sería la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, bandera que habíamos enarbolado desde 1984. ¿Qué enseñanzas deja el proceso de paz del Ejército Popular de Liberación, de las otras, incluso de las otras guerrillas, de los otros grupos de milicias urbanas e insurgencia urbana? ¿Qué enseñanza deja positivas y negativas? Bueno, obviamente haciendo énfasis en el Ejército Popular de Liberación, pero usted ha tenido la oportunidad de compartir y de conocer las experiencias de las otras organizaciones que han hecho dejación de armas. Positivo el hecho de entender que las armas no eran camino para lograr los cambios que requería y sigue requiriendo el país. Positivo el haber hecho ese esfuerzo de aportarle a la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente, que era una oportunidad, que fue una oportunidad para avanzar en un proceso de modernización del Estado, de descentralización administrativa y de la aprobación de una nueva Constitución que otorgara derechos a los ciudadanos. Positivo el hecho de haber demostrado que a pesar de las dificultades, que a pesar de la falta de garantías, es posible hacer un ejercicio político, democrático en medio de esas circunstancias y desde ese escenario democrático aportarle a las comunidades y aportarle al país, sobre todo a las regiones. Esas son como las experiencias más positivas que hubo en el caso nuestro. Negativo,
Negativo el no haber entendido cómo era el tránsito del combatiente de base de la vida armada a la vida civil. Eso llevó a que muchos de ellos no se prepararan suficientemente y en algunos casos reincidieran en el actuar, bien sea fuera delincuencial o vinculándose a grupos armados, tanto guerrilla como paramilitares. Negativo el no haber tenido una política de mandos medios. Los mandos medios son fundamentales en este proceso. El combatiente de base, cuando se desmoviliza, quiere regresar a su hogar, reconstruir su vida cotidiana. El dirigente tiene claro su rol en el tema social y político. El mando medio no lo tiene y con un agravante tiene poder. En el caso nuestro fue fatal, a tal punto que en Argüento Urabá se armó una disidencia que ha llevado a lo que se llaman hoy autodefensas gaitanistas, que lo llaman hoy los del Golfo o que en su momento lo llamaron los urabeños. Esos muchachos surgieron como una disidencia que se rearmó primero como guerrilla, después como paramilitares y hoy están jugando un rol en este mundo de violencia que vive Colombia. Entonces creo que ese es de los aspectos que se tiene que reflexionar. Y el tercero es el tema de no haber tenido unas políticas de paz territorial que permitieran rehabilitación y recuperación de territorios. Eso llevó a que en el fondo no cambiaran enormemente las circunstancias económicas de estas comunidades afectadas por la violencia y sobre todo en la zona de incidencia del EPL. Me surge una pregunta y Mario creo que está calificado para responderle. En la década de los 90 se dieron procesos de paz urbana y pactos de convivencia, también con bandas y demás. En la experiencia del acuerdo de Santa Elena, el acuerdo de paz con las milicias del pueblo para el pueblo, con las milicias metropolitanas, con las milicias independientes del Valle de Aburrá, ellos, llamémoslo ellos, conformaron una cooperativa de seguridad que se denominó COSERCON. Rápidamente, sí o no, fue positivo o negativo, sirvió o no sirvió esa experiencia. No, fue negativa. Y fue negativo porque es que el Estado es el que tiene que asumir su responsabilidad en materia de seguridad. El Estado no puede delegar en manos de terceras la seguridad y más de unas zonas tan difíciles como eran estos barrios de las comunas en las cuales operaban estas milicias. Eso lo que llevó fue no solamente a legalizar un poder armado, sino que también ese poder armado se convirtió en un disolvente del mismo proceso, en la medida en que aquí fue un autoexterminio de los mismos desmovilizados en esa disputa ya cuando tenían un poder legal que les daba COSERCON. Entonces, como ejemplo es negativo. Para mí, ese ejemplo de esos muchachos, ese liderazgo que ellos tenían en ese momento, debió de haberse, desde el punto de vista legal, haberse permitido ejercerlo ya como líderes sociales, líderes de reconciliación, líderes de convivencia, pero el Estado lo asumió más desde el punto de vista de líderes de seguridad y ahí está el resultado. Para la gente que va a ver el programa, que tendrá la oportunidad de ver el programa, se preguntará, ¿qué es COSERCON? En 10 segundos, Mario, en 15 segundos, ¿qué era COSERCON? COSERCON era una cooperativa en la que estaba integrada por los desmovilizados de ese proceso del 94, desmovilizados de las milicias. Ellos lo que ejercían era una especie de labor, no de vigilancia, sino de control de los barrios en los cuales... ¿Una parapolicía, Mario? Sí, era un aparato parapolicial que reemplazaba las funciones que tenía que asumir la policía y el Estado en materia de seguridad. Entonces eran personas con armas, personas con logística, personas con pago, con dinero, con una infraestructura administrativa y demás, que no estaban preparados, que no hicieron ningún tránsito, que no hicieron el cambio del chip y finalmente eso permitió que siguiera la violencia en los barrios y sobre todo lo más grave de esto es la violencia entre ellos mismos porque la mayor parte de los dirigentes de ese proceso fueron asesinados producto de distintas venganzas entre ellos a partir de COSERCON. Mario Budelo, para ir a un corte, COSERCON fue el laboratorio de donde surgieron las convivios. Yo diría que como tal, si fuera por experiencia, creo que es decir, había un parecido entre convivir y COSERCON, en cuanto que eran civiles armados que asumían los temas de seguridad de territorios. El gran problema es cómo el Estado, después de haber mirado el fracaso que hubo en este caso con COSERCON, cómo
2 años después de ese fracaso, ya convierte eso en una política nacional. Para mí ese es el gran error, el delegar, porque una cosa es que los ciudadanos apoyen a la fuerza pública, apoyen al Estado en su labor de ejercicio del papel de seguridad y de garantía de los derechos ciudadanos, otra cosa es que lo reemplacen. Y aquí lo que se dio fue reemplazar el papel del Estado por organismos paralelos, que en este caso fueron COSERCON y después Convivir. Muchas gracias.